5, 4, 3, 2. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo para Pensar con las entrevistas. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Carla Santillán. Hola, ¿cómo están? Gracias, Nati, por invitarme. Yo muy contenta de poder compartir un poquito con ustedes. Sí, la verdad es que me emocionó mucho. De hecho, nos conocimos en un retiro, ¿verdad? Sí, fue un retiro maravilloso donde conocimos unas amigas increíbles y sobre todo esta amistad bonita. Lo más bonito es que va encaminado hacia Dios. La verdad, yo lo valoro mucho. Sí, siento que esas son las mejores amistades, ¿no? Las amistades en Cristo, que son esas amistades que no se rompen. Sí, y definitivamente también porque obviamente es como un sostén, ¿sabes? Que Ujú. justamente no te sientes, a pesar de que estás en este mundo donde vivimos, pero también sabes que perteneces al mundo espiritual, al mundo de arriba, al mundo de Dios, ¿no? Y sabes que te está sosteniendo una persona que también conoce ese mundo y definitivamente es lo más bonito que pueda haber. Sí, la verdad está cañón. Bueno, amigos, aquí está mi amiga Carla Santillán y le voy a hacer unas pequeñas preguntillas o no lo sé, depende de cómo vaya fluyendo todo esto y de cómo nos guíe el Espíritu Santo. Y por cierto, nos conocimos en un retiro carismático, por eso nos gusta decir mucho del Espíritu Santo y así. Sí, es que está increíble, la verdad. Sí, sí, muy cañón. Bueno, es más, voy a empezar con la primera pregunta, ¿ok? Ok. ¿Tu familia te educó en en alguna religión, en la fe? Fui criada, sí, justamente, igual no tanto en la fe porque hoy lo puedo diferenciar, pero sí en la religión Ujú. católica, ¿no? Donde a Ok. mí mi mamá me decía vamos a misa, pero no era ir a misa cada domingo, no era religiosamente ir a misa todos los domingos, pero cuando íbamos, pues sí estaba muy, muy padre. Sin embargo, yo sola fui la que poco a poco me, me fui adentrando un poquito más. Por Ujú. ejemplo, yo recuerdo que en mi niñez me gusta, como a mí me gusta mucho cantar, pues yo iba al coro de la iglesia, ¿no? Pero resulta ser que en el coro de la iglesia falté, por ejemplo, no estaba permitido faltar 3 veces. Yo falté 3 veces por cuestiones ajenas y pues me corrieron literalmente de ahí del coro, ¿no? Entonces a mí esto me Ajá. enfrió demasiado. Y hoy te puedo decir que hubo una herida en mi corazón y hoy, por ejemplo, yo entiendo que lejos de acercarme más a Dios, me alejó, porque si se supone que estaba en el coro de la iglesia, ¿cómo era posible que pues me corrieran, no? O sea, hoy lo veo y creo que yo hubiera reaccionado diferente y más bien me hubiera acercado más, ¿no? Después de ello, eso fue en mi infancia, después de ello, en mi adolescencia, aproximadamente a los 14 15 años, yo fui a un encuentro católico, tal Ok, cual, sí. me gustó mucho, empecé a servir, pero dentro de ese servicio, pues éramos todos chavos, ¿no? Pero en esa parte de ser todos chavos, pues todos nos equivocamos y al inicio sí muy padre, pero ya después en los encuentros, cuando yo empecé a servir, pues me di cuenta que no estaba tan padre, porque pues se veían o se hacían cosas que pues no eran correctas, es la realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, después me enfrié, me salí como a mis 16 años, no recuerdo por qué, sin embargo, después de ahí Ujú. me enfrié literalmente al grado de que yo ya no creía en Dios, la verdad, siendo honesta, o sea, me enfrié tanto que no recuerdo perfectamente una vez en la preparatoria que me decía un maestro, es que Dios, mira, es lo primero, y yo Sí. realmente blasfemaba, si así lo puedo llamar, diciendo, es que no hay un Dios, no existe un Dios, o sea, ¿cómo se te ocurre? Claro que no. Y yo recuerdo que él me decía, bueno, pero ¿tú en qué crees? Y yo le decía, pues creo en mí misma. Era tal mi soberbia, pero imagínate, a mis 17 años, Wow. o sea, era tal mi soberbia que yo decía, no, yo creo en mí misma, no puedo creer en nadie más. Pero claro, hoy lo entiendo, lo analizo en el aspecto de que pues yo había sido muy herida, entonces yo tuve que formar un caparazón, tuve que formar una coraza, que eso hizo que me alejara de Dios, pero para Dios no hay imposibles, claro está.
Después de eso pasó el tiempo poco a poco, fui como quitándome esa coraza y era de que, bueno, gracias a Dios, o Dios mío, te pido, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como de ese católico como muy, no sé cómo llamarlo, muy... ¿Light? Y cómodo, ¿no? Ajá, O como sea, en tu burbuja, sí, ándale. como estoy a gusto. Así, justamente. Sin embargo, bueno, tengo a mi hija yo a los 25 años. Después de ello, a los 27 años, yo recuerdo que estaba muy necesitada de Dios porque en este caso, bueno, yo soy madre soltera. Entonces, por medio de mi mamá se empezó a adentrar a las lecturas bíblicas. Sin embargo, ella pues siempre ha sido católica, ¿no? Entonces se adentró a las lecturas bíblicas, ella vive en Estados Unidos. Pero tanto iba a la iglesia católica como convivía en grupos cristianos. Sin embargo, ella siempre pues fue católica, ¿no? Su religión siempre ha sido católica. Entonces, una de sus amigas a mí me recomendó una iglesia cristiana aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara. Entonces, cuando me recomiendan esa, por cuestiones de la vida me pasó algo muy feo que yo dije, no, ya sabes, ¿no? Necesito de Dios, necesito de Dios. Entonces, fui a esa iglesia y fue por ese medio donde Dios tocó mi corazón. Te soy honesta, Dios tocó mi corazón. Fue de una manera más consciente, porque obviamente digo, hoy lo veo y sí serví adolescente en la religión católica y en los encuentros y esto, pero no era tan consciente, pues yo vivía como mi burbuja, ¿no? Bien lo comentábamos hace ratito. Sí. Que es como parte de ahí, no tienes esa madurez ni espiritual, ni mental, ni emocional, entonces... Bueno, ya cuando yo llego a la iglesia cristiana, yo me empiezo a adentrar y la verdad, a mí me enamoró, pero la palabra de Dios, o sea, literalmente la Biblia, la que tú y yo conocemos, o sea, claro. Las mismas, los mismos evangelios, o sea, lo mismo, hablábamos de lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios, la verdad, estuve en una iglesia cristiana donde era... no sé si llamarlo muy light, pero me gustaba mucho porque ellos también hablaban de la Virgen. Sí. Y ya ves que se dice que los cristianos, hablando en religiones, que no creen ni en los santos y que no sé qué. No, la verdad a mí me gustaba mucho, me gusta mucho esta iglesia cristiana donde hablaban tanto de la Virgen como de los santos y, o sea, le daban el lugar a cada uno. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó todavía aún más. Por medio de ellos fue que empecé a adentrarme, a leer, a conocer de la palabra de Dios. No fue cómodo en el aspecto de que, bueno, nada más lo que escucho, no, sino yo realmente empecé a leer más, me empecé a adentrar más y más, hasta el punto de que, bueno, digo, no he leído la Biblia completa, pero sí la leo en partes, hago mis lecturas. Claro. Ya después se vino la pandemia. Cuando se viene la pandemia, la verdad, todo se enfría. Entonces, yo ya no seguí totalmente en la iglesia cristiana y no sé por qué. Para esto mi mamá, la verdad, debo confesar que mi mamá quería que yo regresara al catolicismo. Y yo así de, ay no mamá, pero yo estoy muy cómoda en el cristianismo. Y mi mamá así como que, pero yo hoy digo que la oración de una madre es poderosa, ¿eh? Entonces, hasta el punto donde pues yo regresé a la iglesia, o sea, dejé de ir a la iglesia cristiana y empecé a ir a misa. Literal, empecé a ir a misa. Pero, ¿qué fue lo que te movió a dejar esa iglesia cristiana y empezar a ir a misa católica? No te lo puedo explicar qué fue exactamente. Lo único que sí te puedo decir es que Dios tocó mi corazón, pero ya ahorita sí sé qué fue. O sea, en ese momento no identifiqué qué era. O sea, en ese momento fue Dios el que me dijo... Vete ahí, o sea, regresa, es como si regresa a tu casa materna, ¿no? El hijo pródigo, ¿no? Así, tal cual, regresa. Entonces, fue así y empecé poco a poco, otra vez, porque para esto yo recuerdo que una vez yo fui a misa teniendo a mi hija y un padre, pues, me sentí muy ofendida porque me dijo que, pues, madre soltera y o sea, no habló muy bien, entonces yo me sentí muy ofendida. Después vuelvo a ir a misa y recuerdo que otro padre me dice, las madres solteras están para que les besen los pies, ¿no? De tanto trabajo que hacen, claro. ¿no? Entonces me encantó y bueno, cuando regreso lo único que en ese momento yo pensaba fue, es voluntad de Dios, pero no había discernido exactamente el por qué había regresado, ¿no? Hoy ya que estoy más a fondo,
Hoy ya porque empecé a ir a misa, porque empecé... Lo que sí yo le pedía mucho, por ejemplo, era el tema de la Virgen María, que yo quería acercarme más a ella y yo sé que de la única manera que me iba a acercar yo iba a ser por el catolicismo, ¿no? No sé por qué, o sea, yo tenía esa necesidad. Empecé entonces a acercarme y hoy te puedo decir, en mi muy particular punto de vista, que la verdad digo que conozco el cristianismo, son las dos únicas religiones que conozco, el cristianismo y el catolicismo, que te puedo decir que el catolicismo es para mí la religión más completa. Donde hoy, por ejemplo, puedo disfrutar, ahora entiendo los sacramentos, la importancia de los sacramentos. Claro. Hoy entiendo, por ejemplo, hoy que experimento el Santísimo, digo, wow, o sea, hoy digo, el Santísimo tiene poder. Y, por ejemplo, en el cristianismo, pues no lo vivíamos, no hay un Santísimo. Me explico, o sea, yo de verdad, literal, imagínate una niña que a los 17 no creía y blasfemaba en contra de Dios, o sea, llegar al punto de decir, no, es que sí tiene poder, o sea, realmente yo, sí, o sea, sí tiene poder. Entonces, después de ello, pues la comunión, ¿no? La comunión con, o sea, por medio de la hostia, o sea, híjole, es maravilloso. Entonces, sí, hoy más consciente sí te digo que regreso al catolicismo porque es la religión más completa donde me puedo adentrar. Y a ver, dime, ahora que tocaste ese tema de la hostia, ¿no? Ajá. ¿Qué le puedes decir tú a las personas que no creen como el cristiano, que cree que es un mero símbolo, ¿no? Un simbolismo. Sí. ¿Qué le puedes decir a esas personas que no creen en la presencia de Jesús real en la Eucaristía, o sea, en la transubstanciación, que sabemos que eso significa que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo? Sí, totalmente. Fíjate que la verdad, yo lo siento. No hay palabras como tal que yo pueda describir, sino se siente. O sea, es algo casi inexplicable, ¿sabes? Donde al tomar la hostia, pero tú vas justamente con tanta fe, pero aquí es donde entiendo el porqué de la fe, pero vas con tanta fe que tú dices, es que te voy a tener dentro de mí, justamente, o sea, te vas a poner en mí. O sea, ahora entiendo el porqué, el cuerpo de Cristo, beban y coman de él, o sea, no sé, se me hace algo tan maravilloso y a la hora de que yo tomo la hostia, de verdad pasa algo en mí que no te lo puedo explicar, que siento justamente cómo se aviva mi corazón. O sea, yo siento cómo se calienta literalmente mi corazón. Y sé que es Jesús vivo dentro de mí. Entonces, no es, te repito, yo en el cristianismo, por ejemplo, lo que llegábamos a hacer era el tema de compartir el pan y literal te daban un pedacito de pan o así y era como la cena, ¿no? Sí, la última cena. Exactamente, pero no, aquí, o sea, lo hacen, no sé, una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Aquí sí, yo voy a misa todos los días, yo todos los días lo tengo, o sea, no es meramente un símbolo, sino es realmente creer que yo tengo la oportunidad de ir todos los días a por medio de la hostia, tener a Cristo, o sea, dentro de mí. Wow, de verdad es algo inexplicable, pero sí tienes que ir con esa fe, creyendo que va a suceder, ¿sabes? Porque si vas escéptico, pues digo, no creo que pase mucho, que para Dios no hay imposibles, claro está, pero sí es como esa parte de no, o sea, yo lo sentí. Sí, claro, se siente. No, y tristemente siento que hay personas, incluso hasta los mismos católicos, ¿no? Que vemos y decimos, ay, o sea, ¿qué onda? Es un pedacito de, hasta casi le decimos oblea, ¿no? Sí, que una oblea que está ahí enfrente, o sea, no tiene sentido cómo, ¿sabes? Sí, totalmente. Pero pues es la fe, como tú dices, ahí es donde entra la fe. Que tú dices, wow. Pero es que cuando tienes fe es cuando pasa, o sea, lo extraordinario. O en palabras hasta como diferentes, es donde pasa la magia. De verdad, hoy lo veo de esta manera. O sea, esta palabra es como muy del mundo, pero es donde yo así lo siento, literal, como algo tan extraordinario, pero si yo no tuviera esa fe, pues no existiría lo extraordinario. Por eso Dios en su palabra dice, o sea, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, ¿qué no pudieras hacer? Entonces es eso, ten fe como un granito de mostaza y vas a permitir que te pase lo extraordinario. Y cada vez vas a querer más. O sea, por ejemplo, yo ahora, a mí me gusta mucho estudiar, la verdad. Yo ahora me estoy adentrando más en el tema de estudiar justamente qué es la Eucaristía, por qué la Eucaristía, por qué esto, o sea,
me enamoró tanto que quiero saber más, o sea, qué Claro. está pasando, ¿no? Entonces, qué bonito realmente el saberlo, o sea, que va a la par, ¿no? Justamente el saber, pero también el creer, el sentir. Wow. Y hay mucha gente que dice, caray, pues ¿cuál es la diferencia entre la religión cristiana y la religión católica? ¿Qué nos podrías decir así como diferencias concretas? Ok, diferencias concretas. Para empezar, es un pastor en la cristiana. En la cristiana es un pastor, es una persona, existen los pastores y las pastoras, por así llamarlo. Puede haber desde un matrimonio que pastorean a la iglesia, o también he conocido personas solteras que se convierten en pastores o pastoras, y yo creo que es la primera. Acá en el catolicismo es el sacerdote, ¿no? Claro. Algo que a mí en lo personal y en el encuentro vino a sacarlo, a avivarlo, es que, por ejemplo, en el cristianismo no hay un tema de confesión como tal. Ok. O sea, tú puedes ir con un líder o con tu pastor y platicar tus pecados. Y obviamente te va a decir, no, mira, pues arrepiéntete y todo bien, ¿no? O sea, sí lo manejan así. Pero acá en la iglesia católica es de vas con un sacerdote y tienes que confesar tus pecados y obviamente va a haber una penitencia. Sí. O sea, y acá no lo ven tanto como una penitencia, ¿me entiendes? O sea, y a mí se me hace increíble porque sí debemos entender que si cometes algún error, o sea, va a haber una consecuencia, que es tu penitencia. O sea, sí te digan rezar todo el rosario, lo que sea, pero tienes que cumplir tu penitencia, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, cuando yo vivo el encuentro, yo en lo personal, porque a mí en el cristianismo lo que me dijeron es, eres nueva en Cristo, eres criatura nueva, ¿no? Ah, ok. Entonces, Sí. como que yo dije, muy cómodo para mí, bueno, pues borrón y cuenta nueva. O sea, ya no hay más, ya soy nueva, entonces no tengo que decir mis pecados, entonces borrón y cuenta nueva. Y yo a partir de ello decía, pues es que yo no peco, o sea, realmente no me ponía a analizar si realmente pecaba o no, que hoy te puedo decir que sí. Entonces, hasta que en este encuentro, ¿te acuerdas que nos dieron un folletito con todos los pecados? Sí. Entonces, y también los pecados capitales. Y ándale tú que en cuanto empiezo a ver todos los pecados, Natalia, o sea, lo confieso, yo he cometido todos. Todos. Yo creo que la mayoría de nosotros. Exactamente, O sea, porque no nada más es matar en carne, tú matas con tu lengua. O sea, tú matas a la hora de si yo te digo algo malo a ti, o sea, yo a lo mejor maté algo de ti. ¿Me explico? Claro, sí, Entonces, sí. yo me di cuenta que yo cometí todos los pecados y cuando, de verdad ahí también no te lo puedo explicar, solo sé que el Espíritu Santo fue el que me tocó y yo tenía una necesidad increíble de confiésate. O sea, y casi ve con el librito y padre, pues es que he pecado en esto. O sea, yo tenía ya esa necesidad de confesarme realmente. O sea, no confesarme ahí encimita, ¿no? Sí. Así de, ay, padre, es que confieso que pues mentí. Pero ¿qué? O sea, ¿qué consecuencias? O sea, nada, ¿no? Entonces en ese momento dije, no, yo necesito confesarme, o sea, bien. Y esa es una de las diferencias, ¿no? No están los sacramentos. Hoy entiendo, o sea, que los sacramentos son importantísimos. O sea, yo sí me bauticé, yo sí tengo la primera comunión, yo sí tengo la primera comunión, la confirmación, perdón. Sí. Tengo, bueno, pues creo que nada más esas. Mi hija sí está bautizada. Claro. Y ya la estoy preparando para su primera comunión. Pero digo, justamente lo dicen las palabras, ¿no? Primera comunión, o sea, voy a tener esa primera comunión, o sea, wow. ¿Y por qué todo tiene que llevar un proceso, no? Entonces, por eso insisto que es muy completa, pero esas son las diferencias, o sea, notorias, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo bonito es, por ejemplo, lo que sí puedo decir en el aspecto cristiano es que todos, su alabanza, el aspecto cristiano lo caracteriza mucho. Claro. Por medio de la alabanza sí conectas mucho. Y en la iglesia católica, por ejemplo, los carismáticos, en la católica es increíble porque es similar. Así es. Pero hay otras que pues no, que es no. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor la única canción que siento que me aviva es el Padre Nuestro y cuando la cantan con la guitarra, ¿no? Pero de ahí en más no. Entonces se vuelve como un poquito aburrido tal vez. Sí. Entonces es ahí donde digo, chin, o sea,
les faltaría como eso, digo, el carismático, católico carismático, pues claro que lo tiene, ¿no? Pero no hay tanto eso en otras iglesias. Entonces es ahí donde a lo mejor como que, es ahí donde decimos los jóvenes, ay, qué flojera de abuelitos. Hay que, Sí. ¿sabes? Lo confieso, yo también lo he pensado, ¿no? Claro, entonces, y por medio del cristianismo es algo diferente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, acá en el carismático encuentro todo, ¿sabes? O sea, tanto que puedo alabar, puedo Sí. brincar, puedo bailar, y puedes bailar, o sea, literalmente bailar, o sea, como si estuvieras en un concierto, y es un concierto para Dios, o sea, qué bonito. Entonces, ¿qué más? Pues creo que hasta ahorita lo que se me viene a la mente son esas características que diferencian. Por ejemplo, bueno, acá es una prédica, no es la misa obviamente como tal, o sea, literal Sí. vas, alabas, o sea, cantas, y viene la prédica, o sea, viene como cuando el padre en este caso habla del evangelio, lee el evangelio y te da la explicación. Acá leen la Biblia, te dan la prédica literal, te predican de la palabra de Dios, y pues tan se acaba. Ahí se acaba, pero no hay nada de, por ejemplo, como acá, ¿no? El Padre Nuestro, el credo, no, por ejemplo, no confesamos, no hacemos el tema de acto de contrición, no hacen varias cosas, ¿no? Al final, con los cristianos hacen una oración justamente de que sí, creo en Dios, en Jesús, y tan. Hasta ahí. Entonces, creo que Ajá. son las diferencias notorias que puedo decirte ahorita. ¿Y cómo están con el tema de los santos, por ejemplo? Fíjate que en otras iglesias cristianas sí puedo decirte que satanizan mucho, creo que pudiera ser la palabra, tanto santos como a la Virgen. O sea, solamente es Jesús. Sí. Jesús. Y de hecho hasta puedo decirte que en muchas iglesias cristianas solo es Jesús y no invocan tanto ni al Espíritu ni a Dios, por ejemplo. O sea, solo como que Jesús. Entonces, pero en otras, por ejemplo, yo sí en la que estuve, la verdad, tuve la dicha, la fortuna de que sí hablaban de ellos, pero no como nosotros. Yo entendí ahora que, o sea, y nosotros, me refiero a los católicos, Sí. yo entendí ahora que los santos justamente hicieron tanto que por eso los santificaron. O sea, no es así que los estamos endiosando, no, los santificaron, o sea, fueron hombres santos, ¿no? Así Claro. que es eso, creo que sí no lo ven como tal, o sea, los quieren ver como pues a la par, o sea, eres humano, punto y se acabó, pero no, realmente me gusta que el católico le da esa parte de reconocimiento a la santidad, ¿sabes? Entonces, Sí. pero sí, en el cristianismo, no tanto, te soy honesta, digo, obviamente no vamos a hablar aquí mal de nada, pero sí, no, y por eso reitero, por eso regresé al catolicismo. Es muy completo. Sí, y, o sea, no es como todo mundo piensa, ¿no? De que nosotros alabamos a los santos y así, sino que simplemente, pues sí los reconocemos, como bien Justo. dices tú, pero como ejemplo, ¿no? Para tener esta motivación para nosotros llegar a la santidad, Exacto. ¿sí? Y nosotros a veces creemos que pues es algo que está muy lejos. Decimos, a mí me pasa que veo y digo, o sea, No. no manches, ¿Cuándo crees? ¿cuándo voy a llegar? O sea, soy súper pecadora, y San Carlo Acutis, por ejemplo, bueno, es beato, creo que todavía, pero no sé, digo que él porque me gusta la tecnología y eso, ya me conoces, Sí. o cualquiera, ¿no? O sea, la Madre Teresa, y digo, wow, o sea, me falta mucho. Hasta lo utilizamos. Yo he dicho, pues no soy la Madre Teresa de Calcuta para andar de buena gente. O sea, Sí. hasta eso lo utilizamos, ¿no? Sí. Pero tampoco lo veo tan lejos. Digo, yo pienso en mi hija y yo digo, yo quiero que mi hija sea una santa. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente, pero ¿sabes qué? Es el corazón. O sea, no hay más que es el corazón. O sea, porque sí podemos ser santos, pero justamente estamos tan inmersos en este mundo mundano, en este mundo Sí. tan lleno hemos normalizado tanto lo no normal, lo malo, los pecados, Claro, lo hemos claro. normalizado tanto que decimos, pues no tenemos la oportunidad de ser santos, pero si nos vamos justamente a todos los apóstoles, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, leer a Pablo. Digo, pues si Pablo, por ejemplo, vivió en la soltería,
¿por qué yo no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si Pablo podía controlar sus emociones, ¿por qué yo no? O sea, Pablo mismo decía, ¿sabes qué? Tengo ¿cómo decía? Un aguijón. Entonces digo, yo también lo tengo, pero él lo podía, o sea, le decía a Dios, bueno, pues utilízame, ¿no? Entonces, hoy entiendo que Dios nos puede utilizar, pero si así lo queremos y lo permitimos. Sí, si le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios. Así es. Y también a la Virgen María, que pues es nuestra madre, ¿no? Del cielo. Y aún así, fíjate que hablando de los santos, definitivamente es tomarlos como ejemplos. Yo sé que si nos ponemos, por ejemplo, ya nos desviamos, ¿no? O sea, endiosamos a un santo y es ahí donde nos perdemos, tristemente, siendo honestos. O sea, nos perdemos totalmente, ¿no? Sí. Entonces, pero el punto es justamente tomarlos como ejemplo. ¿Sabes qué? O sea, si, por ejemplo, a mí me gusta mucho San Charbel. Digo, si San Charbel pudo hacer eso, o sea, yo también, me animan a hacer eso, ¿no? O sea, yo veo a la Virgen María y digo, wow, Dios mío, sí. yo ahí sí te puedo decir, es inalcanzable, ¿verdad? O sea, para mí sí es como esa parte de, pues no, ya no soy virgen, pues ya no nació soy. sin pecado, ¿no? Pero Así, pues nació sin pecado así, original. Así, entonces ahí es como, pero sí justamente me anima como a decir, o por ejemplo, mi mamá vive en Houston y cuando aquí me siento sola, digo, necesito un abrazo, yo me agarro de la Virgen. Ven, mamá, y abrázame. Sí se siente. Uy, ¿sabes? Mira, ahorita ya se me puso la piel chinita y yo sé que ella está aquí. Aquí está, claro que está aquí. Pero sí, los santos hay que tomarlos como similar, como si fuera tu hermano mayor. A lo mejor yo no tengo hermanos mayores, pero sí lo puedo tomar como mi hermano mayor, el que a lo mejor no sé si tú tengas, que puedes decir, mira, mi hermano mayor para mí es un ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, lo mismo son los santos. Son un ejemplo. Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, está cañón, ¿no? Y también volviendo a lo de la Virgen María, que pues obviamente es una santa. Ay, sí. Ella es como el escalón para llegar al cielo, ¿no? Para Así llegar a es, Dios, sí. el escalón más rápido, literal. Sí. Y a mí, por ejemplo, me costaba mil rezar el rosario. Pero así yo decía de que, güey, o sea, neta, qué flojera. Sí. Rezar el rosario, rezaba un misterio y luego me distraía y ya no rezaba nada. Sí. O a veces lo rezaba completo. Y decía, ¿sabes qué? Es que la oración no solo es estar reza y reza el rosario, que es muy importante, ojo, o sea, no digo que no, sino que es hablarles así como tú les hablas en la vida cotidiana, decirles, María, tengo este problema, échame la mano, pero sí hablarles, yo le digo en la silla vacía, hay una técnica que se llama así en psicología. Sí. Yo así les hablo, o sea, yo neta estoy manejando y me imagino que no sé, la Virgen ¿Va a un está lado de ti? sentada al lado de mí literal y le hablo así, mamá, yo le digo, mamá, me pasó también. esto, lo otro, ayúdame, me siento así y hasta volteo literal. Y digo, pues ahí está, yo sé que ahí está. Hasta la puedes ver, ese es claro. fe. O sea, no necesitas. Sí, no necesito verla porque la siento y sé que está ahí. Y pues hasta hay gente que voltea y dice, está loca, ¿qué está pasando? O sea, le está hablando al vidrio, a la puerta, ¿sabes? Sí. Y en el retiro carismático al que fuimos, pues me lo confirmó, ¿no? Una intercesora que estaba rezando por mí me dijo que María decía que me amaba mucho. Ay, y que ella me escuchaba, que ella sabía que yo le hablaba y que ella le hablaba a Dios de mí. ¡Guau! Porque ella estaba ahí conmigo siempre y siempre escuchaba todo lo que yo le decía, ¿no? Que no era el rosario, porque yo le decía, ¿sabes qué? Mira, no voy a rezar el rosario, pero mira, tengo esto, tengo el otro, y aquí, y allá, y esto, y lo otro. Y así. Y al Espíritu Santo le digo, papá. Yo digo que soy hija del Espíritu Santo, ¿no? Entonces llego, papá, ilumíname, papá esto, papá lo otro. Bla, bla, bla. Y la intercesora me dice, o sea, me habló como si fuera el Espíritu Santo y me dijo, tú me ves como un papá y yo te veo como mi hija. No, pues dirían por ahí, chueca quedé. Yo dije, y no me conocía la intercesora y yo de esas veces que dices, güey, o sea, sí es el Espíritu Santo 100%, o sea. Sí, y fíjate que hablando del rosario, escuché con un padre justamente que decía, mira,
El rosario, o sea, en este caso los rezos, cualquier rezo, ¿no? Ujú. El Padre Nuestro, que el credo, que el rosario en este caso, que es por lo que nos atacan mucho a los católicos, que Sí, decía, es que nada más claro. repiten y repiten. Ok. Entonces, él hablaba, justamente nosotros podemos orar, que es hablar, ¿no? Hablar Claro. con la Virgen María, hablar con, por ejemplo, yo le digo a mi papá, para mí es Dios Padre, yo sí le digo papá, a Jesús yo le digo hermano, o Sí, sea, sí, sí. bro, casi, casi. Y al Espíritu Santo yo le digo Santi, pero esa es como una manera muy particular mío, ¿sabes? O sea, Ajá. muy personal. Pero decía entonces que justamente puedes hablar, pero que los rezos él decía, fíjate, tú vas al gimnasio y tú haces tus series, tus repeticiones, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, ok. Entonces, por eso, si tú lo haces constantemente, entonces hay un cambio en ti, ¿verdad? Porque sí, estás claro. repitiendo. Lo mismo es con los rezos. Tú estás repitiendo y repitiendo, y tú que eres psicóloga, no me vas a dejar Ujú. mentir, se te queda en el subconsciente. Sí, Entonces, si se te queda en el subconsciente, o sea, para mí es como que justamente ya tu vida gira en torno a eso. Entonces ya tu mentecita empieza así como que, Y él decía, para eso son los rezos, para eso son las repeticiones. Es como el gimnasio, o sea, tú tienes que hacer tus ejercitas series. tu alma. Así es, ejercitas tu alma. Lit. Justamente es eso, justamente es eso. Entonces, a aquellos que de repente nos critican que esto y que el otro, es necesario ejercitar el alma, porque hay veces, a mí sí me pasa, que yo no tengo palabras para hablar con Dios, con la Virgen, porque no tengo palabras. Entonces ahí cuando Ahí entra. es cuando yo rezo. Sabes que Claro. como no tengo, o sea, ahorita no me puedo expresar, a lo mejor estoy enojada, me siento muy mal, pero yo quiero seguirme comunicando contigo, entonces te voy a rezar porque necesito, o sea, y es más, por medio del rezo como que empiezas a programar, o sea, hablando de programación en el tema psicológico, Ajá. empiezas a programar tu mente, tu alma, tu corazón y Dios te salve María y lleno eres de gracia, y cuando no lo empiezas a rezar nada más por rezar y como que lo empiezas a bailar, dices, ay, güey, Sí. ¿qué es esto? Lo analizas y dices, no Exactamente. manches, ¿qué estoy diciendo? Porque mucha gente sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, lo repite, pero ¿cómo te explico? Como ya por rutina, Sí. ya diciendo de que, ¿sabes qué? O sea, no pienso en lo que digo y nada más lo repito porque tengo que rezar en la noche y ya. Y es que es padre que lo hagas consciente. O sea, Ajá. que no lo hagas nada más por rezar, ¿sabes? Exacto, porque pues si lo haces nada más por rezar no te sirve de nada, nada No. más. Sí, o De sea, lo nada. rezas, lo Ajá. rezas. O sea, es como, por ejemplo, cuando si estás a lo mejor haciendo las repeticiones en el ejercicio, pero no le pones pesas, no le pones peso. Nada más así que como que para qué te sirvió si tú ya le estabas poniendo, no sé, 20 libras y pues Ajá. no tiene nada, entonces como que de qué, ¿sabes? Yo así lo veo. Sí, yo también lo veo así, igualito. Y bueno, por último, Ujú. te voy a preguntar, ¿tú cómo ves a Dios en la vida cotidiana? Ay, qué bonita pregunta. Qué bonita. ¿Cómo lo veo a Dios en mi vida cotidiana? Como mi papá. Fíjate Ujú. que yo la verdad, mi padre biológico, pues bueno, yo no lo tuve. Entonces, cuando yo justamente conozco ya de una manera más consciente, más madura a Dios, que Sí. fue en el cristianismo donde empecé, yo ya lo veo como ese papá que yo tanto anhelaba, que yo tanto pedía y tanto tal vez reclamaba, reprochaba que no tenía. Entonces, al verlo yo como papá, así como tú, ¿no? Le dices al Espíritu, yo soy hija del Espíritu. Yo también, o sea, al Dios Padre, por así llamarlo, lo veo como todos los días es casi, Ajá. me veo en el espejo y ¿cómo ves? ¿Hoy triunfamos o no triunfamos? Entonces, hablo con él todo. Y ¿sabes qué es lo bonito? Que Dios se divide en tres. O sea, Sí. que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, para mí en mi cotidianidad, ¿sabes qué bonito es poder utilizar al Dios Padre cuando necesito justamente un padre de sácame del lío en el que me metí? Claro. Sácame del problema donde estoy. O sabes que necesito consuelo, consuélame como papá. O sabes qué, hermano, porque yo literal sí he visualizado a Jesús. O sea, de que le digo, abrázame y compórtate como mi hermano mayor y defiéndeme Claro. de los que me están atacando. Entonces, así, y con Santi, que yo así le llamo, para mí es mi consejero. El Espíritu Santo para mí es sí. mi consejero. Súper consejero Sí. por excelencia. Entonces yo sí le digo, oye Santi, porque así le digo yo, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Por ejemplo, yo soy abogada. Yo de verdad, cada que voy a hacer, por ejemplo, algún tema confesional o algo, yo lo invoco y le digo,
ayúdame a que las preguntas sean excelentes. O sea, y como vienen de ti, van a ser por excelencia, ¿no? Así que empiezo y se me da y me voy como hilito de media. Entonces, qué bonito es tener a Dios en mi cotidianidad y utilizarlo para todas mis necesidades, todas mis necesidades. Y ni te digo, pues bueno, de la Virgen María, ¿no? Claro. Entonces, pero sí hablando de Dios, en mi día a día yo lo utilizo así. Yo no me duermo yo estoy en mi cama y digo, ay Dios mío, es que qué afortunada soy. Me levanto y digo, gracias Dios. O sea, de verdad, aunque a lo mejor hay veces que no lo hago tan animada que otras, pero siempre es, aquí por ejemplo, en mi mesa cuando desayuno, ya viste que tengo la imagen de la última cena, o sea, yo me siento y literal digo, gracias porque me estás proveyendo un plato de comida. Yo sé que hay quienes no. Entonces, lo hago cada vez, o sea, de verdad en mi día a día es, ¿cómo no darte gracias, papá? O sea, ¿cómo no? Y de verdad hoy entiendo que soy lo que soy por él. Estoy aquí porque él así lo quiere. Porque si no, mira, él truena los deditos y te vas. Sí, te claro. vas. Es más, si Dios deja de pensar en nosotros, dejamos de existir. Eso significa que Dios siempre está pensando de nosotros cada segundo, cada minuto, cada hora. Siempre, siempre, siempre. Sí. Y nos está amando porque si no estuviera haciendo eso, sí, la verdad, sí. No existiríamos simplemente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero qué bonito. Y es invitar justamente a los oyentes, ¿no? Que así como Él nos hace sentir a nosotras, porque a mí me pasa mucho de que te había comentado que hago también podcast, audios, es como si me dicen, es que ¿cómo le haces para sentirte así? Pues es que yo lo creo. O sea, claro, ha sido un proceso. Sí, pero pero digo, lo creo, tengo fe y yo sé que soy importante para él. Entonces, es animar justamente a los oyentes a que digan, si Dios lo hace por ellas, también lo hace por mí. Y es que Él está encantado de hacerlo por todo el mundo porque todos somos sus hijos. Entonces, lo va a hacer por todos. Así que empiecen a utilizar eso que tenemos, ¿no? O sea, ese Dios, ese rey que tenemos. O sea, yo a veces a lo mejor sí peco de soberbia casi diciendo, pues yo soy la hija de un rey. Lo siento por los que no lo sientan, ¿no? Claro. Pero digo, no tanto en ese tono, pero me hace sentir tan especial que digo, wow. Así que todos somos hijos de un rey. Sí, cañón. Bueno, ya, ahora sí la última. Te dije que iba a ser la última la pasada. Pero, ¿cómo decidiste tú empezar a hacer estos audios de Dios en la vida cotidiana? Estos audios para hablarles de Dios a las personas. Ok, no fui yo, fue mi mamá. Mi mamá en su afán de querer recuperar a sus hijas, o sea, de volverlas a encauzar en el camino de Dios, empezó a mandarnos audios porque como no estaba con nosotros presencialmente, ella estaba en Houston, entonces su manera de hablar con nosotros era por medio de audios. Entonces ella decía, bueno, si no puedo hablar con ellas por teléfono, les voy a hacer audios y se los voy a mandar. Entonces empezó a mandarnos audios de 3, 5 minutos, mira, esto dice la palabra, mira esto, y empezó con los audios. Nos los empezó a mandar a mi hermana y a mí. Wow. Entonces, ya después de ello, ella empezó a mandar los audios a todos sus contactos. Después de ahí empezó a hacer audios más largos y un día yo le dije, yo quiero hacer un audio. O sea, yo sentí como Dios me dijo, hey, necesito que hagas un audio. Y te comentaba que a mí me encanta todo el tema artístico, no me dan miedo los micrófonos y yo dije, Dios mío, si es un don mío, pues utilízame. Y fue por eso que empezamos con el tema de los audios, que los hacemos de lunes a viernes. Y es, por ejemplo, a mí me tocan los lunes, a una amiga de mi mamá los martes, mi hermana miércoles, mi mamá jueves y viernes. Entonces tenemos como toda la semana, pero justamente hablamos de Dios en la cotidianidad, ¿no? O sea, de cómo nos puede ayudar, que si me pasa esto, que si me pasa el otro, que si me caí, cómo me levantó Dios, o sea, así. Entonces fue por eso, o sea, cómo justamente, o sea, yo siempre he dicho que las oraciones de una madre son poderosas, de un padre son muy poderosas. Entonces, como mi mamá por medio de eso nos encauzó, y te puedo decir, estamos encauzadas en el camino. O sea, yo te repito, no creía, según yo, blasfemaba en contra de Dios,
pero mi mamá logró encauzarnos, o sea, fue por medio de ella, o sea, sé que Dios la utilizó y bueno, fue por eso que iniciamos con los audios y hoy la verdad son un exitazo, nos habla la gente y casi, oye, ¿por qué no hacen sábados y domingos? Pero nosotros así de, bueno, pues son lunes a viernes, los domingos vayan a misa. Sí, porfis, vayan a misa, amigos, los que nos estén escuchando. Ay, es un pecado, yo no sabía. Sí, pero bueno, entonces fue por eso. Wow. Bueno, por último quiero decirles a los oyentes que como nos dice Carla, la oración es muy poderosa de Súper. todos, pero en especial de las madres. Sí. Es muy poderosa, no solo de las madres físicas y biológicas. Así es. También existen las mamás espirituales, Así ¿no? es. Que son las que pues somos sus hijos. Por ejemplo, las consagradas, las religiosas, Sí. tienen una maternidad, una fecundidad Sí. espiritual y tienen hijos espirituales, ¿no? No sé si tú tengas alguna directora espiritual o... Fíjate que como tal, no, te soy honesta, Ajá. pero yo le platicaba a mi mamá que no sé por qué a mí en la secundaria me llamaba mucho la atención ser monja. Ya sé que de monja no tuve nada, pero, o sea, fíjate, o sea, como si Dios Sí. me había llamado, o sea, pero por algo me desvié, fui una oveja descarriada. Pero justamente, o sea, en el tema de las monjitas, que es la madrecita, Literal. entonces, literal, una madrecita, ¿cómo te acogen, no? O sea, Sí. no la tuve porque sí te mentiría si te digo, ay, mira, esta persona, pero para mí, mi mamá biológica, la verdad, yo soy muy afortunada porque ella es todo. Claro, En todo. ella encuentro todo, ¿no? O sea, ese abrazo de mi madre biológica, pero a su vez es mi madre espiritual, mi maestra espiritual, a su vez es mi madre en el tema mental también, o sea, ella es la que me anima, la verdad, soy muy afortunada, pero claro que también me hago llegar, por ejemplo, en el encuentro hubo una mujer, yo batallo mucho con el tema de sentirme digna para Dios, ¿no? Yo Ok. batallo mucho, yo a veces digo, no soy suficiente, y ella, o sea, yo sin pedirlo, ella vino y me dijo, Dios te manda a decir que tú eres digna para él. No, pues yo casi como tú, chueca quedé. Sí. Por dos. Entonces, ese ya, por ejemplo, a mí no he tenido oportunidad, la vi la vez pasada, pero no tuve oportunidad de platicar con ella, pero yo justamente en ella sí sentí esa parte maternal de casi, o sea, me agarró la mano y yo quería abrazarlo, o sea, justamente esa parte, ¿no? Materna, que todos necesitamos. Claro, todos. no hay excepciones. No. Entonces, qué bonito, pero de hecho yo quiero acercarme como a algún convento o algo porque digo, qué bonito. O sea, es que la mamá es la mamá y como bien lo dices, la oración de una madre es poderosísima y Sí, no cañón. nada más biológica. O sea, ahí están las abuelas, ahí están, o sea, la oración de una madre es poderosa. Así que, qué maravilla. Y bueno, amigos, pues ojalá les guste este episodio, que a mí me encantó platicar con Carla, la verdad, Gracias. me súper encantó. Y bueno, nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.